Buenas tardes, vamos a iniciar, ¿verdad? En este caso, la parte del tamaño del proyecto. Recordemos que habíamos estado hablando de esta parte en la sesión de clase anterior. Recordemos que uno de los elementos fundamentales, en este caso de todo proyecto, decíamos que era normalmente el estudio técnico. Recordemos que eso era lo que decíamos. El estudio técnico es uno de los aspectos que normalmente son fundamentales para el desarrollo de todo trabajo. Entonces, basado en eso, pues vamos a trabajar el día de hoy. Recordemos que cuando hablamos del estudio técnico, ¿verdad?, que es uno de los aspectos fundamentales de todo proyecto, decíamos por ahí de que el estudio técnico está relacionado con la tecnología, a la transformación de los materiales para que se conviertan en productos terminados, bienes y servicios, los cuales pues esto van a delimitar el proyecto claramente con el objetivo de permitir que los análisis pertinentes se lleven a cabo de una forma completa, una forma precisa. Y aquí pues vamos a describir algunas especificaciones del equipamiento que se va a requerir, el flujo del proceso productivo, el número de personas que son necesarias para que el proyecto opere, la capacitación que es necesaria brindarle, la materia prima que va a estar disponible y los insumos que normalmente se necesitan para transformar, en este caso, son necesarios para transformar y llegar hasta el producto final. Hay que recordar que nosotros ya a partir del estudio de mercado, pues utilizamos algunos insumos que son necesarios para el producto, para la parte técnica. Por ahí recordemos que hablamos de la demanda, la oferta, el precio, el producto, que van a ser insumos necesarios para definir claramente, en este caso, el proyecto con el que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Normalmente decimos, ya se hablaron de las características del producto, de la demanda proyectada del bien, el sistema de comercialización que se va a utilizar, así como el tipo de producto el tipo de empaque que se va a necesitar para el bien, y que son necesarios para poder materializarse directamente en la parte del estudio técnico, ¿verdad? Entonces son necesarios tener presente algunos elementos fundamentales para el desarrollo de este estudio. Los objetivos generales, decíamos, de esto era explicar las componentes para la implementación, en este caso decíamos de un proyecto en una organización, destacando el tamaño, la localización, el estudio de la ingeniería o la ingeniería del proyecto, los aspectos organizacionales y los aspectos, en este caso, de carácter legal, que son importantes para el proyecto. Aplicar diversas técnicas y herramientas para el establecimiento de las magnitudes de las componentes de un estudio técnico a través de diversas metodologías. Y discernir de forma objetiva las mejores decisiones que ayudan al establecimiento de un proyecto considerando las condiciones geográficas, económicas, tecnológicas y legales, en este caso del entorno. Son tres objetivos generales que normalmente se estudian dentro, en este caso, dentro de todo proyecto. ¿Qué contenidos son los que se desarrollan? Bueno, dentro de los contenidos tenemos, en este caso, el significado y generalidades del estudio técnico, la determinación del tamaño óptimo de la planta, la localización del proyecto, la ingeniería del proyecto, la estructura organizacional para el proyecto y el marco legal, en este caso, de un proyecto. Recordemos que por ahí, pues, decíamos de que un aspecto fundamental, ¿verdad?, para definir en este caso el tamaño, vamos a partir de la demanda potencial insatisfecha. Normalmente se hace una proyección de demanda, una proyección de oferta, se establece la demanda potencial insatisfecha y aquí se determina la capacidad que va a tener el proyecto en el mercado. Otro elemento son los recursos financieros que por ahí pues son necesarios para llevar a efecto o materializar estos volúmenes, ¿verdad?, que en cierta medida pues nos van a ayudar a definir normalmente el tamaño del proyecto. Y además de eso, pues vamos a ver dónde va a estar ubicado, en este caso el proyecto, la cantidad de equipos que vamos a
a trabajar que vamos a necesitar para el proyecto. La ingeniería del proyecto, decimos, va a decidir posteriormente sobre el tamaño y las características de los edificios que van a ser necesarios para el proceso de producción y la forma en que se distribuirán en el terreno. Similarmente, la descripción de los procesos de producción, hay que hacer una descripción exhaustiva de cada uno de los procesos de producción que llevará a una distribución de los equipos que son necesarios para el proyecto y que van a estar dentro de cada edificio. Esta distribución tendrá una relación muy importante con la circulación tanto de materia prima y productos terminados, como de los productos semi-elaborados que pasan de una u otra etapa del proceso. El proceso de circulación pues, es muy importante, ¿verdad? Es necesario acá pues también tener presente que vamos a incluir un cronograma de actividades o un plan de trabajo que va a determinar, que determinará la distribución en tiempo de las inversiones y ordenarán las etapas que componen el montaje directamente de la planta de producción. En otras palabras, decimos pues, que vamos a ordenar las diferentes actividades que componen la instalación y la puesta, digamos, en marcha de todo el proyecto como tal, ¿verdad? Es por eso que decimos que un estudio técnico va a tener como objetivo lo siguiente. Por un lado, la verificación de la posibilidad técnica de fabricación del producto que se presenta, o sea, verificar si es posible fabricar en este caso o no ese bien, analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización que se requiere para realizar en este caso la producción. En resumen, vamos a tratar de resolver un sinnúmero de preguntas. Entre ellas decimos la localización, el dónde, el cuándo, el cuánto, el cómo y cómo vamos a desear producir en este caso los bienes para, en este caso, el proyecto. Recordemos que en el caso del estudio, decimos nosotros, pues lo que nos interesa son establecer estas diferentes opciones tecnológicas para producir el bien, verificando, decíamos ya, la factibilidad técnica y además de eso, pues identificar una serie de elementos, ¿verdad?, que son necesarios para normalmente el proyecto, equipo, instalaciones, la tecnología, flujo del proceso productivo, número de personas que se necesitan, su nivel de capacitación, materia prima, insumos para poder materializar directamente el proyecto. Recordemos que por ahí también, ¿verdad?, para dar inicio, decíamos, a una parte del proyecto, del estudio técnico, hay que establecer el tamaño, analizar y determinar la localización, que son dos elementos que van de la mano. A partir de ahí, definir el proceso y el programa de producción, analizar la tecnología, definir en este caso sus aspectos tecnológicos. A la par de ello, pues de la tecnología, ver cuáles las obras e instalaciones físicas que son necesarias, ¿verdad?, definir para que el proyecto opere adecuadamente y pueda haber facilidad, en este caso de operatividad. Seleccionar aquella maquinaria óptima para el proceso de producción, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, o sea, qué costos vamos a incurrir, tanto costos, en este caso de inversión, como costos operativos, y además de eso ver la parte operativa del proyecto, la parte organizacional en su función operativa como tal. Y por último, tener presente los aspectos legales, aquellas leyes que en este caso van a afectar de una u otra manera al proyecto y que pueden generar beneficios o costos para el mismo. Entonces, basado en esto, pues nos interesa definir en este caso y hablar de lo que va a ser el análisis del tamaño del proyecto, ¿verdad? Cómo vamos a establecer el tamaño propiamente del proyecto. Entonces, el tamaño de un proyecto, dice, se mide por la capacidad de producción de bienes o la prestación de servicios, definida en términos técnicos en relación con una unidad de tiempo para el funcionamiento normal del proyecto. Recordemos que la capacidad tiene que ir asociada directamente a la unidad de tiempo. Por ejemplo, acá decimos 380 niños en edades de 6 a 12 años atendidos en la Escuela San José. La cantidad, en este caso, de personas atendidas durante cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, en esta imagen que miramos acá, podríamos decir la cantidad de galones de jugo producidos por mes, ¿ya? Trabajando o laborando, qué sé yo, 8 horas diarias. Entonces es importante tener presente y definir en este caso
caso la capacidad que va a tener en este caso el proyecto como tal. Hay que dejar claro y bien establecido en este caso ese tamaño que nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Entonces hay que estar claro que el tamaño, ¿verdad?, de un proyecto normalmente puede depender de varias condiciones, ¿verdad? La decisión económica del tamaño pues tiene importancia en incidencia sobre el nivel de las inversiones y los costos, en este caso de producción, y por tanto también va a tener incidencia en la rentabilidad del proyecto. Por el tamaño va a determinar las unidades que vamos a producir o que podrían producirse y que por tanto van a generar ciertos niveles de ingreso. La determinación normalmente del tamaño pues está directamente relacionada con la tecnología, pues la posibilidad algunas veces de automatizar parte del proceso productivo, ya sea hacerlo uso intensivo en maquinaria y equipo, tendrá su efecto sobre la minimización de los costos de producción. Cuando el tamaño es demasiadamente grande, es decir, altos volúmenes de producción, el tamaño normalmente de un proyecto, pues vamos a medirlo a través de la capacidad de producción de bienes que va a tener en este caso el proyecto, ¿verdad? Entonces, el tamaño como tal, pues nosotros podemos definirlo de diferentes maneras. En este caso decimos, podemos tener unidades físicas o de peso, 20.000 pares de zapatos en 300 días de trabajo al año, o 12.000 bolsas de cemento por día, bolsas de 50 kilogramos, 3 turnos de 8 horas. Eso es en función de las unidades físicas. En este caso se pueden establecer. También se puede hacer en función de la cantidad de materia prima. La fábrica de azúcar, 2.000 toneladas métricas de caña de azúcar, de caña procesada durante el día, ¿verdad? O durante los 100 días al año. En un molino de trigo, 500 toneladas métricas de trigo por día, que es lo que se procesa en este caso. Entonces puede estar en función también de la materia prima que se va a utilizar en el proceso. Otro, el número de operarios, ¿verdad?, que tenemos dentro del proceso de producción, las unidades especiales, laboratorios que vamos a tener, o si hacemos con inclusión del tiempo, pues servicios de restaurante. Recordemos que en un restaurante no necesariamente una persona pues va a dilatar un tiempo estipulado, puede dilatar media hora, 1 hora, 3 horas o 4 horas, dependiendo en este caso de la comodidad que normalmente se le vaya a establecer. Entonces, eso va a ser, digamos, en proyectos donde nosotros podemos definir el tamaño, ¿verdad?, en la cantidad de unidades por unidad de tiempo. En proyectos de carácter social hay diferentes formas de cómo podemos definirlo. Decimos la capacidad de atención o capacidad, en este caso, de cobertura que va a tener el proyecto. La población servida, en este caso, ya sea para un proyecto de agua potable, para un proyecto de energía eléctrica, ¿verdad?, cuánta población vamos a atender dependiendo del tamaño de la comunidad. Poblaciones atendidas durante un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, proyectos del área de la salud, cuántos pacientes vamos a atender por día, cuántos pacientes vamos a atender por mes, el área geográfica de influencia, el área donde va a darle cobertura totalmente a un proyecto determinado, la cantidad de kilómetros rehabilitados o mejorados en caso de proyectos de infraestructura vial, ¿verdad?, cuántos kilómetros vamos a rehabilitar y vamos a mejorar, el número de manzanas a ser atendidas, proyectos agrícolas que se pueden desarrollar, cantidad de materia prima a ser procesada dentro del proyecto, número de unidades producidas también para proyectos agrícolas y el máximo tránsito en periodos de alta demanda, también proyectos, en este caso del área de infraestructura vial, cuánto va a ser el tránsito, en este caso por día. Entonces hay diversas maneras de cómo podemos establecer directamente el tamaño desde el punto de vista, en este caso, social, cómo lo podemos tener establecido. Sin embargo, independientemente del tipo de proyecto, ¿verdad?, hay que distinguir 3 diferentes capacidades, en este caso, dentro de un equipo, ¿verdad? Normalmente el tamaño es ligado a los equipos. Entonces vamos a tener la capacidad de diseño. Decimos que la capacidad de diseño pues, es la tasa de producción de artículos estandarizados y condiciones normales de operación. Tenemos también la capacidad del sistema como tal, que es cuando alcanzamos un nivel de producción máximo
de un artículo o una combinación de productos que en el sistema de trabajadores y maquinarias pueden generar trabajando de forma integrada. O sea, la máquina no la puedo ver aislada, sino que tengo que ver cómo se asocia con el trabajador. Entonces ya en equipo, cómo se va a establecer en este caso esa capacidad de producción. Y por último, la producción real, que es en este caso el promedio que alcanza una entidad en un lapso determinado, teniendo en cuenta las posibles contingencias que se presentan en la producción y en la venta, en este caso del bien. Entonces hay tres, dependiendo de los equipos, muchas veces pues, hay que tener cuidado con las capacidades, la capacidad del sistema, la capacidad de diseño y la capacidad de la producción real, ¿verdad? Para, en este caso, tenerlo presente dentro del proyecto. En las capacidades de producción, recordemos que tenemos la capacidad técnica, que decimos que identifica la máxima producción que se puede obtener con determinados equipos. Eso es la parte técnica. Siempre se busca obtener el mayor nivel de producción, dependiendo en este caso de los equipos que se tienen. Y la capacidad económica, que identifica la capacidad que reduce al mínimo los costos unitarios de producción, o podemos decir la que garantiza el mayor nivel de utilidad dentro de la empresa. Entonces, la capacidad incluso puede estar relacionada con la parte técnica y también está relacionado con la parte económica como tal, ¿verdad? Entonces, hay que valorar en este caso cómo podemos combinar para poder maximizar producción, pero también reducir los costos asociados al proceso de producción. Dentro del tamaño del proyecto hay tres brechas que son importantes tenerlas presentes, porque si no hay una combinación adecuada de ellas, muchas veces el proyecto puede venir abajo. Uno es la brecha de infraestructura, que son ambientes pedagógicos y complementarios, ¿verdad? La brecha en este caso de recursos humanos, que es la cantidad de recursos humanos disponibles para el proceso de producción, y la brecha de equipamiento, el equipamiento adecuado para que pueda operar normalmente el proyecto sin tener, en este caso, ninguna restricción. Entonces, con estos tres elementos se puede calcular normalmente el tamaño del proyecto. Se puede establecer, en este caso, qué tipo de ambiente vamos a tener adecuado, para ambientes, decimos, lógicos, complementarios, el recurso humano que tiene que ser el adecuado, tiene que tener la capacidad y el equipamiento, porque también miramos las diversas capacidades con anterioridad. Entonces es necesario tener presente esas tres brechas. Dentro de los factores que determinan, condicionan el tamaño, recordemos, tenemos en primer lugar el mercado, están también los suministros asociados, en este caso, insumos al proceso de producción, la tecnología que podemos tener disponible con los equipos que en este caso se puedan garantizar para el proceso de producción, y también tenemos la localización, el financiamiento del proyecto y la organización. Aquí tenemos un sinnúmero de factores. Claro, los factores principales pues, son el mercado y los suministros de insumos. Y hay condicionantes como la tecnología, la localización, el financiamiento de la organización. O sea, normalmente hay que vincularlos porque de una u otra manera pues están relacionados para llevar a efecto, en este caso, todo proyecto en este caso, ¿verdad? Entonces es necesario tener presente esas condiciones. Recordemos que las conclusiones del estudio de mercado pues, nos van a proporcionar ciertos criterios que son básicos para poder definir el tamaño a través de la cantidad de bienes y servicios que el mercado está demandando y además del dinamismo que tenga la demanda, en este caso dentro del mercado. Entonces, en el mercado tenemos un sinnúmero de factores, por ejemplo, decimos el factor relacionado con el producto o el servicio. Hay que estar claramente definido el producto o el servicio que se va a brindar, los tipos de mercado de competencia perfecta, mercado monopólico, oligopólico, que es el que se va a trabajar dentro del proyecto, la cantidad demandada proyectada del bien o del servicio. Recordemos que esto se hace en el estudio de mercado para poder establecer ciertas condiciones y ver si amerita o no llevar a efecto, en este caso, el proyecto. Hay que recordar un aspecto importante acá, ¿verdad? La cantidad demandada proyectada a futuro, decimos que es quizás el factor más importante, más preponderante dentro del tamaño.
aunque este no necesariamente deberá, en función del crecimiento esperado del mercado, ya que como se verá pues más adelante, el nivel óptimo de operación no será siempre que maximice las ventas del proyecto como tal. Entonces aquí hay que tener cuidado porque hay situaciones en las que hay que comparar la cantidad demandada con el tamaño del proyecto. Hay tres situaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto al mercado. Aquella en la cual decimos primeramente la cantidad demandada total es claramente menor que la menor de las unidades productoras, ¿verdad? O sea, la cantidad demandada es menor que lo que puede producir directamente el proyecto, ¿verdad? La otra es aquella en la cual la cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima que se puede instalar, y aquella cantidad demandada que sea superior a la mayor de las unidades productoras posibles de instalar. O sea que la cantidad demandada puede ser mayor, menor o igual, podríamos decir que lo que puede instalar directamente el proyecto como tal. Entonces decimos que el tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño, ¿verdad? Si la demanda es superior al tamaño, entonces el proyecto, el tamaño propuesto, pues debe de aceptarse. Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, pues no se recomienda llevar a cabo la instalación del tamaño propuesto. Y este dice, debe de ser tal que se pretenda cubrir un bajo porcentaje de la demanda. Normalmente no más del 20, no más del 15. Aquí hay variabilidad, hay una variabilidad, siempre y cuando haya un mercado libre, ¿verdad? En este caso. Otro aspecto son las políticas del gobierno. Recordemos que las políticas del gobierno en este caso pues restringen algunas condiciones. En este caso, si normalmente la política del gobierno está restringida a la sustitución de importaciones, puede estar restringida, puede estar también ligada a mejorar los niveles de exportación, en este caso de algunos bienes. El análisis de oferta que tendrá que ver con, en este caso, la cantidad de oferentes que ya están directamente en el mercado y la distribución geográfica del mercado. Si es necesaria una o varias plantas de producción asociadas, en este caso, a todo el mercado que se va a cubrir directamente con el proyecto. Esto pues también dependerá del tipo de mercado con el que estemos trabajando. Otro elemento importante decimos que son los suministros de insumos. La disponibilidad de insumos, tanto humanos como materiales y financieros, decimos que es otro factor que condiciona el tamaño del proyecto. Normalmente los insumos podrían no estar disponibles en la cantidad y calidad deseada muchas veces, limitando la capacidad de uso del proyecto o aumentando los costos de abastecimiento. Por tanto, pues se recomienda en la mayoría de los casos buscar en el extranjero dicha provisión, cambiar de tecnología en caso de ser posible o abandonar normalmente el proyecto, ¿verdad? Entonces, lo que normalmente nosotros debemos de garantizar es que haya una disponibilidad de los insumos y suministros para poder abastecer directamente el proyecto como tal, ¿verdad? Entonces es necesario tener presente este elemento, aunque tal vez no sea una limitante, pero sí hay que tenerlo presente. No podemos ponernos a fabricar un bien donde no tenemos los suministros e insumos disponibles. Entonces hablamos de que dentro de los factores está la disponibilidad inmediata y futura, está el comportamiento de los precios de los insumos en el mercado, la temporalidad, calidad, empaque y la percibilidad de los insumos, o sea, cada cuánto se van en este caso a estar produciendo, cada cuánto va a estar apareciendo en este caso, cuál es su temporalidad, con qué tipo de calidad, cómo vienen empacados, la percibilidad que va a tener el cliente para poder adquirir en este caso el bien. Otro aspecto dice que tendrá que ver con la localización, cuál es la localización de los oferentes y los costos asociados al transporte de los bienes, de los insumos, hasta llegarlos a la planta de producción. Y otro es la relación, o sea, cómo es la relación de conversión entre la materia prima y el producto terminado. Hay que tener cuidado con esta conversión, porque dependiendo de ello, pues vamos a tener economía o deseconomía de escala. Hay
que ver la relación que en este caso podemos llegar a establecer. Entonces, muy importante estar claro en este caso de los insumos, ¿verdad? Los precios son preponderantes, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento de los precios en el futuro de los insumos? Si hay o no hay disponibilidad para poder, en este caso, materializar los bienes con el proyecto. Otro aspecto es la tecnología y los equipos, ¿verdad? Que son necesarios, ¿verdad? En función de la naturaleza, ¿verdad? De los diferentes procesos o técnicas de producción. La tecnología pues va a establecer escalas mínimas de producción para ser aplicable, ya que por debajo de las cuales los costos en este caso serían tan elevados que no se justificaría la operatividad del proyecto en esas condiciones. Entonces es necesario pues tener claro de cuáles son las escalas mínimas de producción. O sea, ¿qué escala? ¿Cuál es el menor nivel de producción que la empresa puede fabricar para que los costos le salgan por debajo tal vez de los que en este caso espera o que la competencia tiene y pueda sacar adelante el proyecto? Dentro de estos ciertos límites de operación, normalmente decimos mayores escalas, dichas relaciones van a propiciar un mejor costo de inversión por unidad de capacidad instalada y un mayor rendimiento por persona, en este caso ocupada. Normalmente es necesario en esta parte de la tecnología y los equipos tener claro cuáles son aquellas alternativas existentes, ¿verdad? Desde el punto de vista tecnológico, si existen, no existen, cuáles son, dónde están, dónde las se pueden conseguir, si existen en Nicaragua, si no existen en Nicaragua o en algún país extranjero, si los procesos que se van a utilizar van a ser intensivos en mano de obra o van a ser completamente automatizados, ¿verdad? Eso va a depender en este caso también de la mano de obra, que si se garantiza o no. Magnitudes de inversiones, cuánto vamos a invertir, disponibilidad de dinero para poder invertir en los equipos, maquinarias para el proyecto, los costos de producción una vez que ya la maquinaria esté directamente operando y la inversión por unidad de capacidad instalada, o sea, cuánto vamos a invertir por la capacidad en este caso instalada, o sea, cuánto es lo que necesitamos tener de inversión en términos monetarios expresado por unidades de producción durante cierto periodo de tiempo. Entonces, en términos generales, decimos acá, podemos decir que la tecnología y los equipos tienden a limitar el tamaño del proyecto a un mínimo de producción necesario para ser aplicable. Ese es un aspecto pues, fundamental para el desarrollo, en este caso, del proyecto. Otro aspecto es la localización. La localización del proyecto. ¿Cómo hacemos para localizar adecuadamente normalmente un proyecto? Entonces, la relación entre el tamaño y la localización, ¿verdad? Está fundamentalmente relacionada, dado que la distribución geográfica del mercado y la influencia que tiene la localización en los costos de producción y de distribución. O sea, hay una relación directa entre los costos de distribución y los costos, en este caso, de producción. Entre más cerca o más alejado esté el mercado, en este caso el consumidor, podemos tener más costos asociados a los canales de distribución. Las economías de escala pues harán que tienda a instalar un mayor tamaño de planta, abarcando para ella la mayor área geográfica del mercado posible. Sin embargo, al ampliar el área a servir, crecerán los costos de entrega del producto en el lugar debido al mayor costo de transporte. Y se llegará a un punto en que este último anule las ventajas de la mayor escala de producción. O sea que la empresa puede producir a grandes escalas, tratar de disminuir los costos asociados al proceso de producción. Sin embargo, si la empresa se encuentra muy alejada del consumidor, pues muchas veces de nada va a servir porque el costo de distribución va a tender a ser cada vez mayor. Entonces, dentro del tamaño hay algunos factores, decimos la distribución geográfica del mercado, cómo está distribuido el mercado para poderlo cubrir en su totalidad, la cobertura del mercado, quiénes lo cubren, cuánto voy a cubrir, en qué parte del mercado lo voy a establecer, los costos de producción y distribución, muy importante, ¿verdad? Se puede caer en este caso un proyecto por altos costos de producción, altos
particularmente de distribución de los bienes, y la microlocalización, donde va a estar ubicada propiamente la empresa. ¿Cuál es el punto más accesible para que en este caso se pueda garantizar llegar a todos los consumidores que se requieren dentro del proyecto? ¿Verdad? En la parte del financiamiento hay que recordar que si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión de la planta de tamaño mínimo, es claro que la realización en este caso del proyecto pues es imposible, ¿verdad? Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaños, para los cuales existe una gran diferencia de costos y de rendimientos económicos para producciones similares, la prudencia pues aconsejará escoger aquel tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y alto rendimiento de capital. Normalmente pues vamos a buscar cómo el rendimiento sea lo mayor esperado. El financiamiento no siempre va a estar de la mano, no todas las instituciones están disponibles para poder financiar proyectos, además de que no financian la totalidad, en este caso, de las inversiones, ¿verdad? Entonces, si existe flexibilidad en las instalaciones de la planta, esto es, si los equipos y la tecnología lo permiten, se puede considerar, en este caso, la implementación por etapas del proyecto como una alternativa viable, aunque es obvio que no todos los equipos y las tecnologías permiten normalmente esta flexibilidad. Por eso que decimos que aconsejamos escoger aquel tamaño que pueda financiarse con más comodidad y seguridad, y que a la vez pues, ofrezca, de ser posible, menores costos, un alto rendimiento, digamos, del capital invertido. Entonces hay que ver cuáles son las necesidades de capital, cuánto vamos a invertir, hay que estar claramente, hay que estar claro de cuánto es las inversiones que vamos a realizar en activos fijos, ¿verdad? Terreno, maquinaria, equipo, instalaciones físicas o cualquier otro tipo de activos fijos necesarios para el proyecto. Y las necesidades también de capital de trabajo. Recuerden que para la operatividad del proyecto se necesita muchas veces capital de trabajo que esté completamente disponible y que el proyecto no se atrase durante, digamos, el proceso de producción. Otro aspecto es la organización, ¿verdad? Cuando se haya hecho normalmente sin un estudio que determine el tamaño más apropiado para el proyecto, es necesario para asegurarse que se cuenta con suficiente personal, sino también con el apropiado para cada uno de los puestos de la empresa. Recordemos, acá hay dos elementos importantes: suficiente y apropiado, en este caso personal. El hecho de tener mucho personal no nos garantiza que sea también el apropiado. Se debe de garantizar la calidad de los procesos de producción. Aquí pues hacemos referencia sobre todo al personal técnico, ¿verdad?, de cualquier nivel, el cual pues no es tan importante para limitar el proyecto, ya que con frecuencia se ha dado el caso de que cuando se manejan avanzadas tecnologías, vienen técnicos extranjeros a operar normalmente los equipos. Entonces, el personal es muy importante, hay que cuidar y velar porque el personal que vamos a trabajar sea el más adecuado y el óptimo con el que vamos a llegar a establecer. Entonces, decimos que debemos de tener la cantidad y capacidad del personal, cantidad y capacidad, y la asesoría técnica, que en este caso pues, tiene que estar disponible, en este caso, para el proceso de producción. Considerando en este caso todos los factores mencionados, ¿verdad? Como anterioridad decíamos el mercado, decíamos en este caso los insumos del proceso de producción, el financiamiento, la localización, la tecnología, el aspecto organizacional, ¿verdad? Basado en todo eso, decimos que la selección del tamaño pues queda condicionada a una franja cuyo límite normalmente es superior, está fijado por el mercado, o sea, lo más que podemos llegar a producir es lo que nos dice el mercado, y el límite inferior va a estar determinado por las razones económicas y o tecnológicas, o sea, por la maquinaria o el financiamiento que tengamos disponible para poder fabricar, en este caso, los bienes que se pretende fabricar con el proyecto. Un aspecto importante, bueno, a partir de acá es
dejar claramente establecido el tamaño óptimo. Normalmente, recordemos que el objeto o el objetivo de estudio del tamaño para un proyecto es la determinación de una solución óptima que conduzca a resultados más favorables del proyecto en su conjunto. O sea, un tamaño apropiado, un tamaño óptimo en este caso. La determinación en este caso, pues, del tamaño, ¿verdad?, deberá basarse en dos consideraciones que confieren un carácter cambiante a la optimización del proyecto. Por un lado, la relación precio-volumen, por el efecto de la elasticidad de la demanda. Recordemos que esto tiene que ver si la demanda es elástica, si es inelástica, si conviene subir precio, conviene bajar precio, si va a subir o no los ingresos. Y la relación costo-volumen por las economías y deseconomías de escala que puedan lograrse en el proceso productivo. O sea, esta solución podrá ser alcanzada a través de la selección entre varias alternativas de aquel tamaño que asegura la más alta rentabilidad desde el punto de vista privado o la mayor diferencia entre costos desde el punto de vista social. Recordemos, desde que el privado busca rentabilidad y el proyecto de carácter social busca normalmente sostenibilidad o menores costos asociados a los procesos de producción. Para cumplir normalmente todo este objetivo de lo que es el tamaño, se recomienda analizar varios factores para cada alternativa dependiendo de los tamaños. Hay que ver los periodos de producción, hay que ver la cantidad demandada del proyecto que se requiere, los ingresos totales que va a generar el proyecto dependiendo del precio y la cantidad de bienes y servicios, los costos unitarios asociados a los procesos de producción, la tasa de descuento que en este caso vamos a utilizar para evaluar el proyecto, así como la tasa de interés que vamos a tener que pagar cuando haya un financiamiento. Otro elemento, los procesos de producción, si son los más adecuados, dependiendo de maquinaria, equipo, tecnología, combinación, en este caso de mano de obra, los precios al cual se van a vender, en este caso los productos, costos totales que se van a tener que incurrir, ya tomando en consideración costos variables y costos fijos, y las utilidades que normalmente se van a establecer. Entonces, basado en todo esto, pues definimos claramente lo que es en este caso el tamaño del proyecto. Entonces, con esto pues damos por cerrada en este caso esta condición, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con normalmente el tamaño, en este caso, del proyecto, ¿verdad? Dependiendo en este caso del tamaño, pues vamos a ver qué condiciones son las que ameritan ya después para la localización. Entonces, por hoy, pues, quedamos y terminamos esta parte del tamaño. Pasen buenas tardes.